Ya vi que el... le puse cálculo integral y le puse el grupo, perdón, al grupo solamente para no confundirme yo. Después me dijo alguien que era más sencilla esta cosa, pero bueno. A ver, lo que quiero es lo siguiente. Aquí está. A ver, llegamos a la expresión Sn igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y este Sn era igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado, ¿sí? La suma de los primeros n cuadrados. Ahora, por otro lado, teníamos una expresión que espero encontrarla. Según yo debería estar. Si no, estamos podridos. Aquí está. La expresión de la S minúscula. Y vamos a ponerle una S de N. Ya le había puesto S de F, ¿verdad? Entonces, déjenme. Se ve un poquito borroso. ¿Sí? A ver. ¿Mejora un poco? Creo que no. ¿No? No digan. De repente así mejora, ¿eh? Si no, déjenme a lo mejor limpiando. A veces me he dado cuenta que la cámara puede eh, ensuciarse un poco y con un poquito de polvo ya se amoló. A ver, ¿ahí es mejor? Alguien dijo algo, espérenme. Limpien la cámara. Sí, gracias por la sugerencia de Rodolfo. ¿Se ve mejor ahí o no? Escribir más grande. Bueno, voy a escribir más grande. A ver si de esa manera mejora. A ver, como puse la SN, ¿se ve bien? Déjenme ver si... bueno, voy a poner la suma. Esta era la suma, la suma de los n primeros cuadrados. Y la otra expresión, que es la que quiero recuperar, es la expresión de lo que era la SDF. SDF, recuerden, era la suma de los cuadrados que había hecho. Y déjenme, le pongo aquí la n. Y esta expresión era la siguiente. 1 entre 2 a la n multiplicando a 1 entre 2 a la n al cuadrado, que multiplica, empezaba desde el 0, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 a la n menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿No hay problema con la letra? ¿Con el tamaño? Creo que no, profesor, sí se ve mejor. Vale, perfecto. Sí, seguramente, porque ya es una pulsión mía, seguramente empezaré a hacerla más pequeña hasta que tenga que escribir algo pequeño. Me dicen, hey,
que hay que hacerla un poco más grande. Entonces, después escribo la otra expresión, de momento escribo esta, y recuerden que esto era la expresión de las áreas que estaban debajo de la curva, ¿de acuerdo? Y dijimos, cuando tenga una n muy grande, voy a tener esto. Ahora, fíjense en esto, la n, lo que me determina, de acuerdo a es la longitud de los intervalos, de los intervalos que están en la base. La longitud es 1 entre 2 a la n. En cada paso enésimo que yo haga, yo voy a dividir entre 1 entre 2 a la n. Y esto, ¿cuántos intervalos voy a tener? Pues voy a tener 2 a la n intervalos y sus respectivas alturas son 1 entre 2 a la n al cuadrado multiplicando a este término de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tengo que hacer, lo que me resta hacer, ¿tengo control de este? Pues un poco sí, de este también, pero no tengo con qué compararlos, porque este de aquí yo no sabía muy bien qué expresión podría tener, pero con esto de acá vamos a poder tener una expresión que nos ayude a calcularlo. Entonces, en lugar de esto, yo voy a escribir este de aquí, cuidando que en cada n, el número que yo voy a poner es este de aquí, 2 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Aquí es 0 más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado más, hasta llegar a 2 a la n menos 1 al cuadrado. El número que voy a sustituir por la n es este de aquí. ¿De acuerdo? Y después voy a calcular el límite. Porque lo que hicimos aquí fue encontrar una expresión general para cualquier n. ¿Qué límite debo encontrar? Cuando la n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir. Entonces, ese nf va a ser igual a 1 entre 2 a la n, que multiplica a 1 entre 2 a la n al cuadrado, que multiplica ¿a quién? Dijimos, en lugar de n, voy a escribir 2 a la n menos 1. Entonces, este será 2 a la n menos 1, que multiplica a 2 a la n menos 1 más 1. ¿De acuerdo? N, 2 a la n menos 1 más 1. Que multiplica a 2 por 2 a la n menos 1 más 1. Y si ya se han dado cuenta, ya lo volví a hacer. Ya empecé a escribir más pequeñito aquí, ¿no? Pero está claro que hice. En lugar de n, pongo 2 a la n menos 1. En lugar de n, 2 a la n menos 1, tengo aquí n más 1. Aquí tengo 2 por n, 2 a la n menos 1 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ese nf, pues este lo puedo hacer así, ¿no? Esto es 1 entre 2 a la n por, si está al cuadrado, este es 1 sobre 2 a la 2n. ¿Por qué? Cuando yo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 al cuadrado. 2 a la n al cuadrado es 2 a la n por 2 a la n. Multiplico 2 a la n por 2 a la n es equivalente a poner 2 elevado a la n más n. N más n, 2n. Ahora me queda ver qué caramba es este chorizo de aquí. Ahora, esto de aquí va a ser 2 a la n menos 1. Este lo dejo igual. Este es 2 a la n menos 1 más 1. ¿Cuánto es? 2 a la n. Ahora, este de aquí es 2 por 2 a la n. ¿Quién es? Espero que no haya problema en ver que esto es 2 a la n más 1. Menos 2. 2 por 2 a la n, 2 a la n más 1, 2 por menos 1, menos 2. Más 1. Ese 1 que estaba suelto. Todo esto entre 6. ¿De acuerdo? Entonces, SNF va a ser igual. Si yo, estos los voy a dejar así igual. Solamente voy a multiplicar 2 a la n, 2 a la 2n por 6.
¿sí? Estos son los de abajo. Y el de arriba, voy a ver si puedo, voy a dejar este y este lo voy a poner acá. Tengo el 2 a la n, lo escribo aquí de este lado. Esto es 2 a la n menos 1. Y este de aquí es 2 a la n más 1 menos 2 más 1 menos 1. ¿Sí o no? Aquí ponemos 2 a la n más 1. ¿Por qué lo escribí así? Lo escribí así por lo siguiente. 2 a la n y 2 a la n, estos dos se van a ir. Ahora tengo 2 a la 2n por 6. Tengo aquí 2 a la n menos 1. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar este binomio. Y entonces esto es Sn de f igual, abajo tengo 2 a la 2n por 6. Arriba tengo 2 a la n por 2 a la n más 1. ¿Cuánto es esto? Pues es un 2 elevado a qué potencia? A la suma n más n más 1. Espero que estén de acuerdo que esto es 2n más 1. Ahora, 2n por menos 1, menos 2 a la n. Menos 1 por 2 a la n más 1 es menos 2 a la n más 1. Y el último término, menos 1 por menos 1, más 1. ¿De acuerdo? Y fíjense que hemos ganado, que tengo el 2 a la 2 a la 2n de este lado y aquí podría yo hacer alguna cosa más. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues puedo expresar Sn de f como entre esto, ¿cuánto vale? Espero que no tengan problema en ver. Miren, lo que voy a hacer, explico qué hago. Como estos son 4 elementos que se están sumando divididos entre este factor, lo que voy a hacer es separar los quebrados. ¿Por qué voy a separar los quebrados? Pues ahora van a ver por qué los separo. Pero voy a separar 2 a la n más 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n 6. Pues primera cosa que puedo decirles es que el 6 no va a tener ningún problema. El 6 va a quedar aquí como debe quedar. Siempre de este lado tengo un lío a la hora de poner las cosas. Eso, ahí está. Aquí voy a poner 6 y arriba voy a poner un 2. ¿Por qué solo puse un 2? Porque 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n, aquí se los escribo para que no haya ningún problema, 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n, esto es igual a 2, la base es esta, elevado a la 2n más 1 menos 2n. Este 2n y este 2n se va y te queda solamente el 2. 2 a la 1. Por eso es que arriba tengo un 2 sextos. Menos, ¿quién? 2 a la n entre 2 a la n por 6. Primeramente, el 6 va a quedar ahí y el otro va a ser n menos 2 a la 2n. Me va a quedar 1 sobre 2 a la n. ¿De acuerdo? Después, menos, este va a ser un poco diferente, pero va a tener un 6. El 6 lo voy a hacer un poco más para acá. 6. Voy a tener aquí arriba un 1 porque este de aquí, el n más 1 es más pequeño que 2 a la n menos 1. Entonces, 2 a la n menos, voy a tener, déjenme lo hago aquí. Fíjense, esto va a ser así, en lugar de 2n más 1, tengo un n más 1 y esto es igual a esto. Aquí es un n más 1
menos 2n. Esto estarán de acuerdo que es menos n más 1. Si yo factorizo ese menos, solo para que me quede todo negativo, esto es 2 a la menos n menos 1. ¿De acuerdo? Menos por n menos n. Menos por menos más 1. Eso quiere decir que el exponente aquí va a ser 2 a la n más 1. Ahora, el último término, voy a borrar aquí, solamente son auxiliares para esto. El último término, fíjense ustedes que este último término va a quedar sin ningún cambio, más 2 a la 2n por 6 más 1. Esta expresión es a la que yo le tengo que calcular el límite cuando n tienda a infinito. Entonces, fíjense, el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Porque estoy haciendo cada vez, la n se está haciendo cada vez más grande, de manera que estas longitudes sean más pequeñas. Tengo el límite cuando n tiende a infinito de 2 sextos. ¿2 sextos cuánto es? ¿A poco no es un tercio? Un tercio menos 1 sobre 2 a la n por 6 más 1 sobre 2 a la n más 1 por 6 más 1 sobre 2 a la 2n por 6. Esto lo parto y bueno, yo creo que no hay ningún problema a las alturas que ustedes ya tienen hechas. Un tercio, un tercio no tiene ningún problema. ¿Cuál es el límite de esto de aquí? 1 entre 2 a la n por 6, cuando n tiende a infinito. Cero. Cero, ¿no? ¿Cuánto es el límite de aquí? 0. ¿Cuánto es esto? 0. Esto es un tercio. ¿Sí? O sea, alguien puede pensar con bastante acierto, o sea, todo este lío nada más para tener un tercio, pues sí. No tenemos un número raro, no tenemos nada de eso. Solo es un tercio. Ahora, lo que tengo que hacer en este momento es checar y verificar qué es lo que pasa con el otro término. Pero hasta aquí está claro. Sí, profe. Sí, todo bien. Muy bien. Solo quiero que noten lo siguiente, ¿eh? Ya sé que para llegar a esto nos hemos tardado un rato, pero hemos introducido ciertas cosas que ahora le pondremos nombre, ¿eh? Una vez terminando el otro límite, le vamos a poner nombre. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ahora voy a recuperar la S mayúscula, ¿de acuerdo? Esta es la S minúscula, voy a borro todo esto. Por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero la clase de ayer la subí casi antes de la 1 de la tarde, como a las 11:30 o tal, ya la había subido, ¿no? Pero bueno, la S, este de aquí, dijimos era S mayúscula, ¿no? S mayúscula de F, y vamos a ponerle la N aquí. Esta era igual, creo que era esencialmente lo mismo, pero de todas maneras, déjenme lo veo. Sí, era 1 entre 2 a la n por 1 sobre 2 a la n al cuadrado por, la única diferencia aquí era 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 a la n menos 1
al cuadrado más 2 a la n al cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerden que la diferencia entre este y el anterior era que aquí la primera altura valía 0, porque me tomaba los rectángulos, su altura sería la función evaluada en el extremo izquierdo, y aquí era evaluada en el extremo derecho. Por eso escribo esto, para que vean que es la suma anterior, la suma que teníamos anteriormente, más este factor, que es el extremo derecho, evaluado en la función, que es al cuadrado. Cuando yo multiplico 1 entre 2 a la n, pues recuerden que se pone aquí la altura. Entonces voy a sustituir la expresión de manera similar a como lo hice antes, y esto es Sn de f, y yo con mi obsesión de poner la f luego, es igual a 1 entre 2 a la n por 1 sobre 2 a la n al cuadrado. Ahora no vamos a sustituir 2 a la n menos 1, no, ahora 2 a la n, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de n es 2 a la n por 2 a la n más 1 por 2 por 2 a la n más 1. Todo esto entre 6. ¿De acuerdo? Otra vez, chequen. En lugar de n, debo sustituir 2 a la n, porque estoy considerando la suma de los primeros 2 a la n cuadrados. 2 a la n, 2 a la n más 1, ¿sí? En lugar de n, 2 a la n, 2 por, en lugar de n, 2 a la n más 1. ¿Cuánto vale esto? Pues esto va a ser igual a 1 entre 2 a la n por 1 entre 2 a la n al cuadrado. Esto ahora ya en un momento lo hago. Pero lo que quiero hacer aquí es, fíjense, como voy a tener un 2 a la n abajo, este lo voy a dejar aquí nada más y solo voy a reescribir este término. Entonces esto es 2 a la n por 2 a la n más 1 por 2 por 2 a la n, 2 a la n más 1 más 1. Todo esto entre 6. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a elevar al cuadrado. A lo mejor debía haber elevado antes, pero bueno. Esto es 1 entre 2 a la n por 1 sobre 2 a la 2n. ¿Por qué este es así? Por las mismas razones que el anterior. Por 2 a la n por 2 a la n más 1 por 2 a la n más 1 más 1, todo esto entre 6. Ahora, fíjense en esto. Cuando esto se meta aquí, va a ser 6 por 2 a la n por 2 a la 2n, lo cual quiere decir que este y este se van a cancelar. Entonces, déjenme solamente voy a multiplicar estos dos, los voy a expresar aquí y voy a poner abajo 2 a la 2n por 6. Ahora, 2 a la n por 2 a la n más 1, ¿cuánto vale? Tengo la base que es 2, n más 1 es 2 a la n más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? 2 a la n por 2 a la n más 1 es 2 a la 2n más 1. Ahora, 1 por 2 a la n más 1 más 2 a la n más 1. Después, 1 por 2 a la n más 2 a la n más 1. Eso es igual a ¿cuánto? Pues vamos a borrar aquí. Y vamos a dividirlo a partir ese quebrado para después hacer el límite que queremos hacer. Ahora, ¿cuánto vale 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n? Espero que no tengan problema en ver que esto va a ser 2 entre 6. ¿Sí? Porque 2 a la 2n más 1 menos 2
perdón, 2n más 1 menos 2n, se cancelan las 2n y me queda solamente un 1, entonces me queda 2 sextos. Más el segundo término. El segundo término es 2 a la n más 1. Pues entonces, este creo que ya lo hicimos en el otro ejemplo, y esto es 2 a la n más 1 por 6. Y aquí tienen un 1. Y después el otro será más 1 sobre 2 a la n por 6 más 1 sobre 2 a la 2n por 6. Vamos a calcular ya el límite y que yo creo que ya sabemos rápidamente quién es el límite. El límite cuando n tiende a infinito, déjenme poner en lugar de 2 sextos, poner un tercio, más 1 sobre 2 a la n más 1 por 6. Todos son más, ¿verdad? Qué curioso. Más 1 sobre 2 a la n por 6, más 1 sobre 2 a la 2n por 6. Espero que no haya ningún problema en este es un tercio, no hay ninguna n. Ahora este de aquí, al igual que la vez pasada, este es un 0, esto es un 0, esto es un 0. Un tercio más 0 más 0 más 0. Y esto es igual a un tercio. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es lo siguiente. El área bajo la curva de f, lo he escrito fatal y se ve todo con doble exposición. El área bajo la curva de f es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de las s n, s mayúsculas de f. ¿A quién es este igual? A un tercio. Y es mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de las SNs de f. Y este límite ya lo encontramos, que es un tercio. Por lo que ustedes han estudiado de límites, cuando tú tienes un área, cualquier número, de hecho, cualquier expresión entre dos cosas que son iguales, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? En este caso, al número del medio, que es la área bajo la curva. ¿Sí? No le queda otra más que A de f es igual a un tercio. El área bajo la curva. Entonces, hago el dibujo original. El área bajo la curva de f de x igual a x cuadrada entre el ser en el intervalo 0, 1, que era esto de aquí, esta área es igual a un tercio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario de esto? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, dime. La parte de las divisiones que hizo arriba, en donde dividía, por ejemplo, 2n entre 2 a la 2n. Ajá, estas de aquí, ¿no? Sí, el primer término sí le entendí, el de 2 sextos, y en el que el anterior nos dio un tercio, pero acá en el segundo es donde tengo la duda. Vale. A ver, borro de este lado, para poder hacerlo de este lado. No pasa nada, lo repetimos, Bueno, más bien lo escribo, porque solamente lo dije, pero no lo escribí, ¿no? Dejémosle aquí. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos, lo voy a hacer paso por paso. 2, agarré el azul. No, déjenme quemo el negro y ya después, si no tengo de otra, el azul. 2 a la 2n más 1 sobre 2 a la 2n por 6. ¿Ese a quién es igual? Aquí tengo 6 abajo. Aquí tengo 1 por lo siguiente. A ver, ¿este quién es? No tengo 1, tengo otra cosa. 2 a la 2n más 1 menos 2n. ¿Quién es esto? 2
2n se cancela, 2 a la 1. Por eso aquí va un 2. ¿De acuerdo? Ese estaba bien, ¿no? Borro. ¿Quién es el siguiente? El siguiente es 2 a la n más 1 sobre 2 a la 2n por 6. Abajo pongo el 6. Ahora, como tiene la misma base, es 2 a la n más 1 menos 2n. ¿Quién es esto? 2, quito paréntesis, n más 1 menos 2n. Eso es igual a 2, n menos 2n, ¿cuánto vale? Menos n, ¿no? Más 1. Pero eso es igual, fíjate, yo lo que quiero es que tenga un exponente negativo todo. Este no tiene exponente negativo, pero le puedo poner que el exponente sea negativo a todo poniendo un menos, pongo n, menos por n, menos n, y ahora tengo un más 1. ¿Qué puedo poner aquí? Menos 1. Entonces está mal escrito, ¿eh? Ahora lo corregimos. Entonces esto es 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces esto está mal escrito, perdón. Esto no es 1 sobre 2 a la n más 1. Esto es 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y aquí también hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que ver si no tengo que cambiar los otros. Solamente déjenme notarles esto. Cuando n tiende a infinito, de todas maneras este se va a 0, ¿eh? Este es 0. Ahora, el otro término. Sí, eso normalmente pasa cuando uno escribe como loco y uno dice, pues ya está. Voy a borrar este para poner el siguiente. ¿Quién es el siguiente? El siguiente es 2 a la n sobre 2 a la 2n por 6. El 6 va a estar ahí. Ahora voy a borrar acá. La base es la misma, que es 2. Entonces es 2 a la n menos 2n. Esto es igual a 2 n menos 2n menos n. Para escribirlo positivo, pues tengo que mandarlo abajo y me queda 1 sobre 2 a la n por 6, que es ese término de allá. ¿De acuerdo? Y el último, al último ya no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el último separa el 1 sobre 2 a la 2n por 6. Este es el último término. El del 1 con este. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, el 1 sobre 2 a la n, pues se va a ir al 0. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profesor. ¿No? Perfecto. A ver. Voy a borrar esto. Y voy a escribir las cosas que usamos, ¿eh? ¿Qué cosas usamos a la hora de hacer todo nuestro lío? ¿Qué fue lo que usamos? Voy a borrar todo, ¿eh? Díganme, por favor, ¿qué fue lo que usamos? ¡Ah! Mientras aprovecho para tomar un vaso de agua. Un traguito de agua. ¿Qué fue lo que usamos? Díganme.
Límites. Muy bien. Usamos límites. Además de los límites, ¿a qué le aplicamos límites? Primera cosa que usamos, importante, límites. ¿A qué le aplicamos los límites? Sumas de Riemann. ¿Quién dijo que se llaman sumas de Riemann eso? Es porque ya ustedes ya vieron la película. Seguramente ya la vieron en preparatoria, al menos. Bachillerato que hayan hecho. Ya vieron el concepto de sumas de Riemann. ¿Qué se necesita para las sumas de Riemann? Necesitan una partición del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que era la partición? La partición es 0, bueno, no 0, x, ay, ¿cómo le ponen a esto? Le ponen x0, x1, x2, xn. De manera que x0 es igual a x0 menor que o igual que x1, menor o igual que x2, menor o igual que xn, y xn es igual a b. Es una partición del intervalo AB. ¿Y por qué es una partición? Pues porque tenemos x0, bueno, déjenme escribirlo primero como el intervalo AB es igual a x0, x1, unión x1, x2, unión xn-1, xn. ¿Por qué no escribo A y B? Porque x0 es igual a A, xn es igual a B. ¿De acuerdo? A esto de aquí se le conoce como una partición. Esta partición, ¿por qué es importante? Porque esto nos da las bases del intervalo. ¿De acuerdo? En el caso que nosotros hicimos, estos tenían la misma magnitud, que era 2 a la n. Podría ser 1 entre 2 a la n, podría ser un medio, podría ser un cuarto, podría ser un octavo, un 1 sobre 2000 a la no sé qué. ¿Cuánto es 2000? Voy a meterme a decir tonterías, no. Base del intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más fue lo que necesitamos? Estas son las bases de estos intervalos, van a ser las bases de los cuadrados, las bases de los rectángulos que yo voy a usar, tanto los de arriba como los de abajo. ¿Qué es lo único que me falta para calcular las áreas que voy a tomar? ¿Las alturas? Las alturas, exactamente. Y los otros elementos son f de x, y le ponen una estrella y tal que xy estrella está en el intervalo x, déjenme escribirlo aquí, xy, xy más 1. Y la y la estoy tomando desde 0 hasta n. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy diciendo, esta xy, en el caso que nosotros hicimos, tomamos xy estrella igual a xy,
o xy estrella igual a xy más 1. ¿De acuerdo? En general, la gente lo que hace es que se toma el mínimo. Oh, a ver, quedó borroso. ¿Se ve mejor ahora? No, se ve igual. ¿Se ve igual? Ahora sí ya no es que no esté limpio, ¿eh? A ver, espérenme un momento. ¿Mejora un poco? No. Sí, se ve bien, profe. ¿Ahí mejora? Sí. Perfecto. Vale. Vale. Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Si hay algún cambio. Entonces, fíjense, este XY está en este intervalo. En algunas ocasiones, la gente toma, en lugar de XY a XY estrella, a veces toman y lo llaman así, MI, y este MI es igual al mínimo en el intervalo. O el XY estrella es igual al máximo en el intervalo. Cuando escribo esto, mínimo en el intervalo XY, máximo en el intervalo XY más 1, lo que estoy diciendo, de todos los valores de aquí, tómate el valor en el que cuando tú evalúas, te da el máximo o te da el mínimo. ¿Por qué es posible hacer esto? ¿Por qué es posible hacer esto? Es posible hacer esto porque la función es continua. Y en principio ustedes en su curso de cálculo diferencial ya vieron que si tú tienes una función en un intervalo cerrado que sea continua, tienes un máximo o tienes un valor, alcanza su valor máximo y alcanza su valor mínimo. ¿De acuerdo? Y de hecho, déjenme decirles que este concepto de que alcance su valor, que existe un punto en el que alcance su valor máximo o existe su valor mínimo, lo que estamos pidiéndole a la función no necesariamente es la continuidad. Lo que le estamos pidiendo es que sus valores sean finitos y que sean acotados. ¿Qué quiere decir que sean acotados? Que no se disparen al infinito. Por ejemplo, ¿qué les parece si ustedes toman la función g de x igual a 1 entre x? En el intervalo 0, 1, ¿cuál es la gráfica de esta función? Pues es así, ¿no? ¿Cuál sería el área? El área es esto de aquí. ¿Saben qué área tiene 1 entre x en este intervalo? En este intervalo, el área de esto se dispara, se va al infinito. ¿Cuál es el problema? El problema es este intervalo en el que tienes como extremo izquierdo el 0 y aquí lo que tú quieras, cualquier elemento de la partición. Aquí tienes un problema, no alcanzas el valor máximo. ¿Alcanzas un valor mínimo? Sí, fíjate, donde llegues aquí, vas a llegar aquí a este valor. Tienes el valor mínimo, pero el valor máximo nunca lo vas a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí, la elección que nosotros hicimos fue la elección porque nuestra función era una función muy padre y muy bonita. En general, lo que vamos a pedirle a la función, ¿recuerdan el tipo de discontinuidades que existen?
en una función? ¿Me pueden decir qué discontinuidades existen en una función? Eso es de introducción al cálculo. De salto. De salto. ¿Cuál otra? Removible, dice Carolina, ¿no? ¿Qué es una discontinuidad de salto? Una discontinuidad de salto es algo de este estilo. Tú no sé cómo llegas por aquí, brincas y te vas por allá. Removible. La removible es que llegas así, para acá. Hay un hoyito y ya está. Removible porque puedes definir la función, redefinirla, que tome este valor y ya está. ¿De acuerdo? Son solamente de 3 tipos, ¿no? De salto, removible y al infinito. Al infinito es como esta. Bueno, para que funcione esto que estoy haciendo, yo lo que necesito es que mi discontinuidad, si la función no es continua, que mi discontinuidad sea de salto o sea removible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder definir los máximos y los mínimos. Si se dan cuenta, yo tenía, normalmente siempre hablamos de que la función, y se dice, y digamos que hasta cierto punto es correcto, que la integral siempre es, que es hacia donde vamos, que la integral siempre dice, es que la integral es lo contrario de la derivada. Y cuando uno lo dice así, uno está resumiendo muchas cosas, que en general sí son ciertas, pero por esta observación de aquí, díganme por favor una función diferenciable siempre que le pedimos. Primer requisito, para que la función sea diferenciable, necesitas que la función sea continua. ¿De acuerdo? Cuando estoy diciendo estas cosas de que yo lo único que necesito es el máximo o el mínimo, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Fíjate, las funciones que son integrables, no todas son continuas. ¿Qué es lo único que estoy buscando? Estoy buscando que tengan cierta área debajo. Eso quiere decir que cada que tú tengas una función, cuando tú integras, no necesariamente corresponde a una función continua y diferenciable. A lo mejor puedes expresarla que sea diferenciable, continua y diferenciable a pedazos. No pasa nada, el mundo no se acaba. Lo único que estoy haciéndoles notar con esto es que las funciones que son integrables en general son funciones que cuando tú las regreses no necesariamente vas a tener una función continua y diferenciable como su antiderivada. No necesariamente. Hay funciones como estas en las que puedes calcular el área. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los problemas que nosotros usamos, que nosotros vemos, la mayoría de esos problemas, vamos a ver funciones, y es para donde todo funciona muy bonito, son funciones donde la integral es exactamente una función diferenciable. ¿De acuerdo? Este tipo de comentarios ténganlos bien presente. Porque después, cuando uno está haciendo cosas ya no necesariamente de cálculo diferencial integral, porque ya después nos vamos a meter a solamente ver los métodos de integración y bla, 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 no sé qué, y a veces ya nos olvidamos de que las funciones integrables pues son mucho más que aquellas funciones que tienes exactamente su antiderivada, que son antiderivada de alguien. Muy bien, entonces volvemos. Necesitamos una partición, necesitamos una altura. ¿Y qué más hicimos? Hablamos de una S de F. ¿De acuerdo? Cuando yo decía S de F, estaba hablando de una derivada, de una suma de áreas. Pues bien,
Este S de T normalmente se denota así. Para no estar escribiendo tanto, se pone una sigma. Sigma I igual a 1 hasta N. A esto yo he escuchado muchísimas veces que le dicen sumatoria. No me gusta. Alguna vez alguien ya me dijo, pero el término sumatoria sí es correcto y demás. Bueno, y hasta me citaron a la Real Academia Española. La verdad es que la Real Academia Española no me cae bien, pero bueno. A este símbolo se le conoce como el símbolo de suma o sumatoria. Procuro yo no decir sumatoria, porque, por ejemplo, cuando agarramos cuando tomamos pues normalmente ese es el producto. Si este fuera la sumatoria, pues ¿por qué no decirle el productorio, no? Pero bueno, esto solo es para decirles lo que no me gusta, pero en general pueden ustedes llamarlos como quieran. Lo único que quiero que entiendan es lo siguiente. Esto de acá se conoce como la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú vas a sumar, lo que estás representando con esto de manera más corta, es que esto es A1 más A2 más AN. ¿De acuerdo? Esto es lo que representas con esta cosa de aquí. Y te olvidas de porque ese de T y no sé qué tanta cosa, bueno, escribes con esta notación. Esta notación es importante porque lo que no recuerdo es si ustedes ya vieron series. Si no han visto series, pues esto les ayuda para denotar lo que es una serie. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de ejemplos podemos tener de estas cosas? Uno que vimos y que usamos, la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Quién era? Era 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado. Ojo, cuando tú tienes el término i, tienes que decir de dónde empieza y arriba pones dónde termina. Y tienes esto de aquí. ¿Qué otro usamos? Usamos también este de aquí. La suma desde i igual a 1 hasta n de i, que es 1 más 2 más 3 más n. ¿De acuerdo? Ahora, pueden usar tantos como ustedes quieran, hay tantos como ustedes quieran de estas expresiones, ¿no? Lo único que es importante es no se casen con que i es igual a 1 hasta n. Esto es, en realidad, solo es una elección que no necesariamente se respeta, ¿no? Yo podría escribir, por ejemplo, la suma desde j igual a 1 hasta k de j más 1 al cuadrado, por ejemplo. ¿Quién es esto? Pues esto es igual a 1 más 1 al cuadrado más 1, 2 más 1 al cuadrado más k más 1 al cuadrado. ¿Quién es este de aquí? Pues este es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más k más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Será la suma desde el 2 al cuadrado hasta k más 1 al cuadrado. ¿Qué más podemos decir de las series? Bueno, de ese término suma. Este término suma tiene unas propiedades muy, muy padres. Voy a borrar esto. Y todas estas propiedades vienen de lo que son las propiedades de la suma tal cual. Voy a poner la suma desde i igual a 1, y ya no me está escribiendo esto, igual a 1 hasta n, de
AI más BI. ¿Esto a quién es igual? AI más BI son dos elementos, A1 más AB1 más A2 más B2, que estos dos podrían representar ciertas operaciones. Pues fíjate, esto es igual a A1 más B1 más A2 más B2 más AN más BN. ¿De acuerdo? Pero fíjate, por las propiedades de la suma, me da lo mismo que yo sume A1 más B1 más A2 más B2, me da lo mismo hacer la suma en este orden a hacerla en este otro orden. Y esto es por la distributividad, creo, que se llama A1 más A2 más AN más B1 más B2 más BN. ¿De acuerdo? El primer término de ahí, ¿a quién es igual? Este de aquí va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de AI más la suma desde I igual a 1 hasta N de BI. ¿De acuerdo? Entonces, aquí decimos que estas series, así déjenme llamarlos, se parten, se distribuyen, es la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Ahora, también pasa que si tú tienes que la suma desde I igual a 1 hasta N de cierta constante C por ahí, ¿a quién es igual esto? Pues es C por A1 más C por A2 más C por AN. Pero fíjate, esto tú puedes factorizar la C y multiplicarlo por A1 más A2 más AN. Eso quiere decir que esto es C por la suma desde I igual a 1 hasta N de este de aquí, ¿quién es? Ahí. ¿De acuerdo? A esta parte de aquí se dice que saca constantes. Puedes distribuir las constantes. ¿De acuerdo? Estas son dos de las propiedades más importantes de estas cosas y esto nos va a servir para encontrar la expresión un poco más cómoda de lo que llamamos sumas de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, por fin, ¿hay alguna duda de esto? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, déjenme nada más ver si no me he brincado nada. Creo que no me he brincado nada. Lo que pasa es que no quiero brincarme nada, porque si me brinco algo, ya bailamos. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. No nos hemos brincado nada. Entonces, fíjense, voy a borrar esto. Y ahora lo que voy a hacer usando ¿qué es lo que voy a usar? Lo que voy a usar es lo siguiente. Voy a denotar estas en lugar de la S. Le voy a poner una suma desde I igual a 1 hasta N. Para dar mi suma de Riemann, yo lo que necesito para una función f, tengo una función f, una función, y esa función es continua
salvo en un conjunto, a esto le llaman un conjunto de medida cero, olvídense qué es eso, un conjunto es muy pequeño, no es tan grande como los reales, no es a veces ni siquiera como los racionales tal cual, pero de momento déjenme decirles, f va a ser una función y esa función es continua salvo en muy pocos términos. Estoy siendo demasiado informal, ¿eh? Estoy siendo demasiado informal porque les quiero poner solamente la suma de Riemann. Entonces, dada esa función esta, defino la suma de Riemann como la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi estrella delta de xi. Delta de xi, no, delta i. Delta i. Ahora, ¿qué quieren decir cada uno de estos? Uno, f de xi estrella es este de aquí. Es la altura. ¿De acuerdo? f de xi es la altura de los rectángulos que voy a considerar. ¿Y quién es delta i? Este triangulito i se lee delta i. Pues este delta i va a ser igual a x i menos xi menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la base del rectángulo. Ahora, fíjense, nosotros lo que hicimos en el ejemplo que estuvimos trabajando, nosotros lo que hicimos fue que nuestros anchos eran potencias de 1, eran inversos multiplicativos de potencias de 2. ¿Qué quiere decir eso? Era un medio, era un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, eran cosas de ese estilo. El ancho era el mismo. El ancho era el mismo. En este caso, cuando yo pongo delta i, yo solamente estoy poniendo delta i igual a la medida de la base. Pero aquí yo no le pongo restricciones. No digo, va a ser un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3. No, no te importa quién es este de aquí. Lo único que te importa es que el límite cuando n tiende a infinito de estas delta i's, ¿sí? De hecho, este podría, no, es delta i. Déjenme ver nada más una cosa. El límite cuando, sí, de delta i. El límite de estos anchos va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, como aquí no fijo, no es el único, de hecho más, aquí tengo que ser preciso, solo es porque quiero ser preciso. El límite cuando n tiende a infinito del máximo de los diámetros, máximo del conjunto de diámetros de cada delta i, ahí está, es igual a 0. ¿Por qué digo el máximo de los diámetros? Porque aquí no estoy diciendo, todos van a tener el mismo diámetro. Pero si el máximo de los diámetros se va a 0, no tienes de otra. Todos los elementos, así sean diferentes, todos ellos se van a 0. Ajá. Esto es lo que quiero decir con la delta i. Delta i cumple esto. 1. Su base la encuentras de esa manera. Haces la diferencia entre los elementos de la partición. No pierdan de vista, es una partición. Y el límite de los máximos estos es igual a 0. A esto de aquí se le conoce como una suma de Riemann. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es la integral? La integral de a b
de la función f de x de x. La integral va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann. Y igual a 1 hasta n de f de xy estrellita delta y. ¿De acuerdo? Sí, evidentemente, sí, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde y igual a 1 hasta n f de xy estrella delta y existe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo montar sumas de Riemann, por ejemplo, para este señor que les dije, 1 entre x. ¿Puedo montar las sumas de Riemann? Sí. ¿El límite existe? No, el límite no existe. El límite de estas sumas de Riemann se va a infinito. Esta es la definición de la integral. ¿De acuerdo? Siempre que vean la definición de la integral, siempre piensen en esos rectángulos que tenemos ahí. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Muy bien. Son cosas que es necesario ver un día, entender la idea y tenerla bien clara en la cabeza, sobre todo si en algún momento en su vida real y cotidiana se encuentran algún problema en el que no exista la integral como lo veremos en los pasos que vienen, en los métodos de integración y demás. A lo mejor no puedes calcularlo explícitamente, pero sí puedes calcular el área que tú tengas ahí. Si la puedes calcular, entonces tienes que la integral existe. Aunque no tengas una función así bonita como la exponencial o como la x cúbica, la x cuadrada, así no la tengas, sí puedes calcular el área, eres capaz de calcular esa área, ya lo tienes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejarle aquí y nos vemos el jueves, ¿no? Tengo un... Gracias, profe. No, ¿de qué? Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Buen día, buen día. Perdón, no estoy hablando mucho porque no me deja quitar el chat. Ahora sí ya me lo dejó quitar. No me dejaba quitar el chat y no me dejaba detener la grabación.